Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas que nos están visitando. Les agradecemos muchísimo su presencia. Gracias por estar con nosotros en este segundo coloquio, ¿verdad? De el foro del Centro Histórico de Muy buenas tardes a todas y todos. Creo que nuestro moderador, nuestro presentador ha tenido un problema de conexión. Y bueno, como él bien decía, estamos agradecidos que nos acompañen en este segundo coloquio del Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador. En este segundo coloquio, llamado Espacios Públicos después de la pandemia, queremos comentarles que vamos a tener tres coloquios que, en los que vamos a tener a diferentes panelistas abordando la problemática de los espacios públicos desde distintas perspectivas. Vamos a contar esta tarde, esperamos contar con la presencia de tres panelistas. Hemos tenido algunos problemas técnicos, por eso nos hemos retrasado un poco en dar inicio a este coloquio, pero agradecemos su paciencia. Y vamos a iniciar, creo yo, con la participación del arquitecto Mario Peña, si me confirman que se encuentra con nosotros aquí en la transmisión. Tenemos también la participación de la arquitecta Carmen Oviedo y del arquitecto. No te escucho bien. ¿Me escuchas tú? Sí, se escucha, arquitecto. Bueno, si se oye lo que digo, dígame cuándo empiezo y yo solo hablo. Bueno, ¿Ok? De acuerdo, nos acompaña el arquitecto Mario Peña. Él es salvadoreño de nacimiento, es arquitecto graduado en la Universidad del Salvador, máster en arquitectura de la Universidad de Illinois, también es maestro en administración de empresas de la UCA y tiene numerosos estudios, entre ellos es egresado de la maestría en ciencias políticas de la UTEC, también de la maestría en economía empresarial del INCAE, también tiene estudios en vivienda y desarrollo en la Universidad de Lund en Suecia,
También tiene estudios urbanos en infraestructura y planificación del Housing and Urban Development Corporation en la India. Y también posee estudios en núcleos de vivienda rural por la Organización de Estados Americanos. Tiene una amplia trayectoria de experiencia laboral, entre ellas ha trabajado con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Educación, con el MOP y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, con la Alcaldía de San Salvador, con Inversiones Robles. Ha participado en numerosos proyectos de diseño urbano y arquitectónico y también tiene una larga trayectoria como docente, la cual inició en 1974. Ha sido docente de la Universidad Nacional, de la UCA, de la Universidad Dr. José Matías Delgado, de la Universidad Albert Einstein, de la Universidad Politécnica, y también ha sido docente en Asia. Esta tarde él nos va a introducir, va a iniciar nuestro coloquio sobre espacios públicos después de la pandemia, con una intervención relacionada a qué debemos entender por espacio público. Esta gran pregunta de lo público, de lo privado, y cómo podemos entender o delimitar ese espacio público o categorizar ese espacio público para posteriormente analizarlo de cara al contexto actual de la pandemia por el COVID-19. Así que sin más, puede iniciar. Les dejo con el arquitecto Mario Peña. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están conectadas a este coloquio. Me asignaron a mí iniciar hablando de el marco legal que tiene el espacio público en El Salvador. Espero que puedan proyectarse también y ver algunas gráficas que pueden ilustrar lo que voy a explicar. En primer lugar, el espacio territorial nacional de El Salvador está basado legal e institucionalmente desde la Constitución, la última que tenemos vigente con todas sus reformas de 1983 fue promulgada en plena guerra civil, pero tiene sus orígenes en otras constituciones que se habían dado antes, en el 1962, en 1950. Fue una constitución muy de avanzada, y en constituciones del siglo XIX, 1980, y en esas constituciones se habla de que El Salvador en su territorio tiene 4, digamos, áreas espaciales que son públicas, son propiedad del Estado, o sea, de todos los salvadoreños, y constituyen su territorio basado en el suelo, que es un área de alrededor de un poco menos de 21,000 kilómetros cuadrados, que puede, digamos, simbolizarse por una figura geométrica de aproximadamente unos 260 kilómetros de largo por unos 80 a 90 kilómetros de ancho. Es un territorio muy pequeño, por eso es que al Salvador se le ha denominado el lugarcito de América, es el más pequeño en territorio, y que comprende, además del subsuelo, la parte que está debajo del suelo,
que sería el subsuelo y el zócalo continental, y el espacio aéreo, y además un espacio de mar que comprende una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, 200 millas marinas, que equivale a unos 370 kilómetros. Entonces podemos ver que si el país tiene unos 80 kilómetros, 90 de promedio de ancho, tenemos como 4 o 5 veces más mar y territorio bajo el mar que en el suelo firme. Sobre eso, la Constitución del 83 se refiere en los artículos 200, 202, 203 y 206 a que el territorio del país se debe dividir en departamentos. No dice la Constitución cuántos, ni los límites, ni los tamaños, sino que eso manda a una ley secundaria, y los departamentos a su vez se dividen en municipios, los cuales tampoco están definidos en la Constitución cuántos y qué tamaño y cuáles son sus límites. Dentro de esto, referido a la parte de planificación, se refiere la Constitución a que los municipios están obligados a colaborar con el gobierno central en la planificación de tipo nacional y regional. Por primera vez allí se menciona la palabra región, regional. O sea que desde el Estado, desde el gobierno nacional, se pueden hacer planificación regional. Y los planes de desarrollo locales, dice la Constitución, que deberán ser hechos por el municipio y que las otras instituciones del Estado deben colaborar en la hechura de esos planes, que obviamente comprenden todo el territorio del suelo, el zócalo, el subsuelo y el mar territorial. Bien, el espacio aéreo y el mar también están sujetos a tratados internacionales. Ya vamos a ver ahí más adelante una gráfica que menciona la estructura del marco jurídico que se refiere a todo ese espacio. Ese espacio, digamos, el espacio nacional, el espacio público, que también desde el punto de vista de la planificación se dice que el suelo puede contener o puede ser identificado de acuerdo a su uso en dos usos principales: uso rural o natural y el uso urbano. Así pues, hay suelos rurales, que prácticamente es el origen de todo el país, y el suelo urbano, que son los desarrollos que vinieron posteriormente. Además, se definen dos áreas más, que son el suelo potencialmente urbano, que es el que puede convertirse, el suelo rural que tiene vocación para poder expandir las ciudades, y también las áreas protegidas, que pueden ser en cualquiera de estos dos tipos de suelo, y también en el mar. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la zona de los arrecifes de los Cóbanos, que es un área protegida y está dentro del mar, pero también tiene parte en la tierra. Con este marco pasamos a otra gráfica donde se define cómo puede este espacio modificarse, y eso surge con la legislación sobre de que puede existir el espacio privado. O sea que los privados pueden, o sea, cualquier gente, cualquier institución que llene ciertos requisitos puede acceder ya sea al espacio rural, al espacio urbano, al potencialmente urbano, y dentro de sus propiedades poder estar también esas áreas protegidas que son sujetas de un régimen especial. En el caso de los privados, el artículo 109
Eh, eh, el artículo 105 de la Constitución define la propiedad, hasta qué cantidades pueden poseer los privados, porque en la Constitución del 83 se incluyeron los espacios que habían sido definidos en la reforma agraria. Y entonces hay un límite de 245 hectáreas que pueden poseer los privados para usos de tipo rural. En los usos de tipo rural, pues ahí tenemos la montaña, los volcanes, los valles, lagos, ríos, islas, manglares, bosques, la parte de minas, que hay pocas en El Salvador, agricultura, presas, carreteras, regadíos, etcétera, todo lo que se refiere al área rural. En el área urbana, pues obviamente tenemos la metrópolis, que son las grandes. Aquí podríamos hablar de unas 3 o 4, toda el área metropolitana de San Salvador, de Santana, de San Miguel, de Sonsonate y otras ciudades menores que van creciendo y absorbiendo municipios contiguos. Así tenemos luego la clasificación de urbana, que son ciudades, villas, pueblos, cantones, aldeas, caseríos, calles, aceras, parques, plazas, edificios comunes. Esto está mencionado en el artículo 106 de la Constitución, que incluso habla de que para utilidad pública se puede expropiar. El Estado, a través de la Constitución salvadoreña, dice que existe la propiedad privada, que se respeta, que se mantiene, pero bajo una función social. O sea, cuando se requiere esa propiedad privada, puede pasar a manos del Estado de nuevo para hacer una carretera, un aeropuerto, un puerto o alguna obra que sea de beneficio colectivo. O convertirla en área protegida también, ¿no? Así es que ese es, digamos, en cuanto a cómo se definen los espacios públicos en relación a los espacios privados. También tenemos que el marco legal de nuestro país tiene la Constitución como base, los tratados internacionales que constituyen después de la Constitución una obligación del Estado de respetarlos y de llevarlos adelante. Y también hay un marco jurídico nacional con toda una estructura de leyes, de los cuales, digamos, en su orden, aunque no soy abogado, pero he trabajado mucho con abogados y algo les he aprendido. Y existen pues leyes especiales que son las que priman sobre las leyes generales. Por ejemplo, las leyes que se han dado sobre la pandemia, las leyes de cuarentena son leyes especiales y por eso van sobre otras leyes, incluso hasta modificar ciertos derechos que están en la Constitución. Luego hay leyes generales, leyes transitorias, que son las que duran solo cierto la ley, códigos, reglamentos, decretos ejecutivos, ordenanzas municipales, acuerdos ejecutivos, ministeriales, municipales, etcétera, instructivos, y también vienen los planes y presupuestos que constituyen parte de los marcos jurídicos nacionales. Además del marco jurídico nacional, digamos en nuestro caso, existe una ley especial que es la ley del área metropolitana de San Salvador de ordenamiento y desarrollo, que dio origen al COAMS, que es el Consejo de Alcaldes de 14 municipios del área metropolitana en 2 departamentos, San Salvador y La Libertad, y también existen otras entidades dentro de ese marco jurídico, como son la Oficina de Planificación, la OPANS famosa. También hay otros 2 organismos, uno de ellos se ha intentado echarlo a andar, que
que une los esfuerzos del gobierno metropolitano con el gobierno nacional, que es el CODEMET, que es un consejo para el desarrollo del área metropolitana. Hay uno más que todavía está pendiente para que se desarrolle, que es el COPLAMS, que es un comité de planificación donde entran también la población civil, las organizaciones nacionales de profesionales, otras ONG, para poder planificar lo que es el área metropolitana de San Salvador. Hasta allí, digamos, podríamos quedarnos con lo que es el marco jurídico, el marco legal que da origen a los espacios públicos. Solo me referiré un poco al tema que muchos hablan de que tendrá que pasar 2, 3 años con esta situación que andamos de que hay necesidad de tener una separación entre las personas, que es lo que le llaman el distanciamiento social, también usar mascarillas, lavarse muy a menudo las manos, el cuerpo, etcétera, para cualquier traza de contaminación que pudiéramos tener, eliminarla. Y además el uso de espacios públicos estará limitado porque las aglomeraciones son las que propagan más lo que son la enfermedad de la pandemia, y por lo tanto esta situación pues tendrá que irse más adelante. Estas leyes especiales transitorias se estarán repitiendo cuando haya rebrotes para no sobrepasar la capacidad de los sistemas sanitarios, de los sistemas de salud, hospitales, etcétera. Y en ese sentido, pues digamos que habrá que, la gráfica 4, por favor. La gráfica 4 es donde está el marco jurídico de que estoy hablando. Entonces el espacio público tendrá que limitarse su uso por esta situación, ya que es en aras de la salud de la población. Y ahí sobre esto están desarrollando pues teorías que ya más adelante otros hablarán, como son, digamos, el de las burbujas, que son gentes que viven en un hogar, por ejemplo, una familia, 3, 4, 5 personas que viven en su hogar y que dentro de su hogar no usan mascarillas ni distanciamiento, pues porque todos están en la misma condición, pero cuando salen al espacio público tendrá que atenerse a lo que se ha dispuesto, como lo que es la mascarilla. Pero en el caso del distanciamiento social, como ellos están juntos, está surgiendo el concepto de burbuja, en el cual la gente que estén adentro de ese grupo, como adentro de su casa, se mantienen en cuarentena juntos, pues pueden andar en el espacio público juntos, pero no relacionarse, mantener distancia pues con otros, digamos, otras burbujas o otras personas. Un automóvil, por ejemplo, que se mantenga sanitado interiormente y que estas personas pudieran andar dentro del automóvil o considerarse otra burbuja. Y así, con ese concepto, digamos, poder mejorar los diseños y el uso de los espacios públicos. Yo me quedaría hasta acá porque creo pues que los ponentes que vienen ampliarán bastante sobre la temática. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Peña, por su intervención. Sin duda hemos podido apreciar de alguna forma este marco jurídico que define el espacio público, cuál ha sido su evolución histórica y cuál es el marco jurídico actual. Creo muy importante retomar esta reflexión y también, bueno, para introducir a nuestra próxima ponente, citar
a Jordi Borja y a Zaida Muxí cuando nos decían que el espacio público también tiene una dimensión sociocultural, es un espacio de relación y de identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana y a veces de expresión comunitaria. Sin duda, estas posibles especulaciones sobre lo que va a suceder posteriormente con el espacio público se están dando en todo el mundo, ¿verdad? Se están adecuando los espacios y de hecho tendremos un próximo coloquio, el tercer coloquio, en el que se van a abordar intervenciones y lógicas de intervención puntual hacia el espacio público después de la pandemia. Pero quisiera retomar también otro concepto de una gran pensadora, de Chantal Mouffe, que definía que el espacio público es este espacio del conflicto, es este espacio del encuentro entre otras y otros, atendiendo a esa dimensión social y cultural del espacio público, quien también nos anunciaba que cuando el espacio público democrático se debilita, se ve cómo se multiplican los enfrentamientos en términos de identidades esencialistas o de valores morales no negociables. Entonces, creo que este concepto del espacio público como espacio de negociación, sin duda, nos introduce también a nuestra siguiente panelista, quien es la arquitecta Carmen María Oviedo Solano. Ella es salvadoreña, arquitecta graduada de la UCA, posee una maestría en desarrollo local de la UCA también. Actualmente es jefa del Departamento de Construcción en la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, Fundasal, donde trabaja desde el año 2008. Posee experiencia con el programa de mejoramiento de barrios, en el acompañamiento técnico para la solución del diseño de equipamiento social a través de la metodología de talleres de diseño participativo con algunas comunidades del área metropolitana de San Salvador, bajo el enfoque del derecho al hábitat y la ciudad, el fortalecimiento organizacional para la recuperación del espacio público como un espacio de encuentro y crecimiento de la producción social del hábitat. Ha sido expositora en diferentes congresos, entre ellos el Sexto Foro de Ciudades Sostenibles, con el tema Programa Mejoramiento de Barrios, el caso de los manantiales, también en la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, con el tema Imaginario sobre el Desarrollo Local de jóvenes miembros de organizaciones políticas del municipio de Mexicanos, y también en el 5º Congreso Hábitat, Migración y Justicia Restaurativa, con el tema Derecho Humano a la Ciudad, desde la experiencia del programa de mejoramiento de barrios. Esta tarde, la arquitecta Carmen Oviedo nos va a conversar sobre el espacio público en tiempos de crisis sanitaria del COVID-19, la gestión territorial del barrio a la ciudad. Les dejo con la arquitecta Carmen. Muchísimas gracias, Sofía. También buenas tardes a todos y todas. También agradeciendo el acompañamiento de las personas que nos están compartiendo también con su tiempo. Y pues la introducción que hizo el arquitecto Peña, pues nos hace también ese análisis y esa forma de comprender y de también pensar cuánto como ciudadanos tenemos el derecho en espacios públicos, que no solamente a veces son espacios de cemento o verde, ¿verdad? Ya lo ampliaba él. Y en este momento quizás yo quiero compartirles un poco más acerca de cómo desde la institución, cómo desde Fundasal se perciben los espacios públicos desde un derecho ciudadano fundamental, y también cómo lo estamos percibiendo en esta época de crisis por todo este tema de la emergencia COVID-19, y también cómo podemos enfrentarlo y cómo podríamos generar
una experiencia que nos sume, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, tener también claridad cuáles son aquellas desigualdades que estamos viviendo, que se están visualizando en estos momentos. El espacio público es un tema, pero ya hemos ido identificando que esta crisis sí ha descubierto pues muchas otras crisis, el derecho a la ciudad, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho al hábitat, y todo esto debería de verse de manera integral. Entonces, quizás un poco compartir sobre qué nos dicen datos. Quizás muchos habremos visto fotografías pues del centro histórico o de otras áreas abiertas, plazas, parques, cerradas, acordonadas, que eso nos está dando ya un cierre, ¿verdad? Una prohibición del disfrute del espacio. Pero también es de pensar qué es lo que había antes y cómo se vivía antes ese espacio. Pues por lo menos en el centro histórico hay tanta dinámica, dinámicas económicas, sociales, culturales, políticas. Entonces son espacios tan fuertes que no solamente es de replantearnos cómo se vive, sino también cómo está afectando estos cierres de los espacios. Cómo quizás en otros sectores de la población no solamente es que no podemos usar el espacio, sino también que otros utilizan el espacio mismo como un recurso para ganar el sustento diario. Yo hago mención un poco sobre los datos que nos dan algunos, por lo menos el ojo, creo yo, metropolitano que tiene este momento el área metropolitana de San Salvador, que es OPAMS, y en donde ellos identifican a través de todo ese observatorio metropolitano el déficit que hay en espacio público en el área metropolitana. Y también remarcan la necesidad urgente de implementar acciones y medidas que se encaminen a promover esa recuperación de los espacios, pero también generar estrategias para apropiarnos de esos lugares y crearlos con unas nuevas dinámicas más integrales, más pensadas para la persona y para todos los sectores de la población, niñez, juventud, mujeres, adulto mayor, y teniendo en este panorama cómo podríamos entender un poco el espacio público. Hago una referencia en cuanto a datos para entender cómo con datos y con fotografías podemos visualizar la exclusión social. Podemos visualizar desigualdad, déficit e inequidad. Hay dos datos que me generaron también pues reflexionar cuánto es lo que se está trabajando en los espacios públicos desde las ciudades y por derecho cuánto realmente estamos disfrutándolo, ¿verdad? En el área metropolitana, específicamente en San Salvador. De acuerdo a dos indicadores estándares que tenemos, uno es el de la OMS, que nos dice de que el espacio público per cápita debería de lograr 10 metros cuadrados por habitante. En el 2000, tenemos datos del 2016, en donde el espacio público en el San Salvador tenemos 8.73 metros cuadrados. Pero lo interesante es ver que a través del área metropolitana no llegamos ni a la mitad. Llegamos a un punto de 2.56 metros cuadrados, en donde identificamos que donde más se puede concentrar el espacio público en el AMS son en los grandes municipios que están beneficiados por áreas verdes. Está San Salvador, está Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Pero ¿qué pasa con los municipios más poblados, con mayor densidad poblacional? Entonces, también deja un pensamiento de que un 8.73 metros cuadrados
en el área, en San Salvador, pensando en los centros de San Salvador, plazas, parques, pensemos también que son áreas abiertas, con una escala amplia que permite que el que transita por estos centros, por la ciudad, lo disfrute y lo viva. Pero no es probablemente no es la misma situación para todos. Mucho tiene que ver con cuánto me tardo yo para disfrutar ese espacio. Si ese espacio me queda accesible o tengo que invertir dinero para llegar a disfrutar ese espacio. O si yo uso ese espacio, pero no con el pensamiento del disfrute, sino porque es un espacio que me genera a mí ingreso económico. Entonces, vemos que el espacio se usa también por diferentes necesidades. Y eso también nos lleva a ir pensando dónde reside pues esa base de derecho. Y ahí es donde también entra un poquito a la reflexión de que cuando nosotros buscamos un espacio adecuado para relajarnos, para divertirnos, para encontrarnos con nuestras amistades o familias, hay dos artículos y hay dos elementos bien importantes de recordar. Uno es la Carta Mundial para el Desarrollo, el Derecho a la Ciudad, en el 2004, que nos dice que debemos lograr un disfrute democrático de la ciudad como espacio abierto al intercambio, al encuentro, al ocio, a la recreación y a la creatividad colectiva. Disculpas. Luego también hagamos recordatorio un poco de los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Qué nos dicen estos derechos? Un derecho al descanso, a la recreación, al empleo útil del tiempo libre, en donde todos tengamos la accesibilidad para lograr ese derecho. Entonces, haciendo un poco, recordando y tratando de comprender qué está pasando con esta situación, con la crisis COVID-19, no solo es la mirada hacia la ciudad, hacia las dinámicas que están pasando en el centro, del centro histórico como tal, o en las grandes ciudades, sino también veamos las periferias. Hay un estudio que se elaboró en el 2009 con el documento Escenarios de vida desde la exclusión urbana, que fue elaborado por Fundasal y PNUD, en donde se identificaron, y creo que ha sido de los datos más crudos que tenemos y que podemos mostrar de toda la exclusión que hay hacia los asentamientos precarios urbanos. Podemos también ver en muchas fotografías de los periódicos digitales, de las noticias, cuál es el nivel de hacinamiento que están teniendo estas familias y cómo ellos pueden percibir ese espacio de recreación, haciendo la reflexión de ese derecho a la ciudad con un espacio tan limitado para hacer sus propias actividades diarias y todavía necesitar espacios recreativos. Lo que nos dice este documento, este estudio, es que a nivel de 32 ciudades donde se sacaron todos los datos y las muestras, que tenemos 2.564 asentamientos populares urbanos, 1.809 mesones, 563 comunidades y 192 lotificaciones ilegales. ¿Qué nos puede decir esto? No solamente es la exclusión en sí, sino que cómo vinculamos el espacio público a la gran ciudad, pero que cómo se viene a articular con estas comunidades, con estos asentamientos. Entonces, identificamos que también en el AMS se concentra el 54% de estos asentamientos a nivel de país. Entonces, si se está sucediendo esto, ¿cómo también vamos pensando cuál derecho a la ciudad existe, cuál el derecho al espacio público, si todavía hay un alto déficit y el cual hay que trabajar? Vemos que también hay un alto porcentaje en las carencias, en la precariedad del hábitat en estos asentamientos. El 97.5%
tiene limitaciones en acceso a alguno o varios servicios básicos y ahí incluye el espacio público. Y también nos hace la reflexión de cuál es la accesibilidad que tienen las diferentes tipologías de asentamientos y cómo puede percibirse a diferencia de los mesones que viven cerca de los centros históricos. Lo interesante es que el 96.1% en los mesones tienen acceso al equipamiento social, pero tienen un acceso por la cercanía, porque los centros históricos tienen ese dinamismo por la población que vive todavía ahí y que son familias que todavía buscan los espacios para la recreación, pero también para el trabajo. A diferencia de las lotificaciones o las comunidades que viven en las periferias y más lejos, que ellos sí los dificulta tanto en distancia como en capacidad económica para disfrutar estos espacios. Entonces vemos que las percepciones también pueden variar de acuerdo a las condiciones de vida de la población, ¿verdad? De la población que es más desfavorecida, que es más la empobrecida y la que hay que poner la vista en este momento de crisis para podernos replantear nuevamente qué clase de ciudad estamos diseñando, qué clase de proyectos estamos proponiendo y cómo tenemos que responder posteriormente después de que la crisis mayor pues pase, porque llegará un momento en que nos tendríamos que adecuar, pero sí es un buen momento también para hacerle esa mirada a toda la problemática actual en el país, en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en aquellos espacios donde identifiquemos que no hay acceso y de qué manera podemos visualizarlo para futuras planificaciones. Ya como último punto, ¿cómo pensar, cómo replantearnos esa estrategia o esas acciones o esa planificación? Nosotros vemos muy importante que la recuperación de los espacios públicos deben generar integración desde los barrios a la ciudad. No podemos pensar en espacios públicos nada más en las plazas amplias o en las plazas cívicas, que muchas veces también hay limitaciones en cuanto al acceso y al tema de accesibilidad. A veces los espacios no están adecuados para toda la familia, solamente de repente son contemplativos y es donde tenemos que ir pensando el disfrute del espacio para toda la población. ¿Qué es lo que nos genera entonces replantearnos esto? Primero, pensar que el COVID ha evidenciado problemas ya existentes, creo que es a nivel latinoamericano, donde podemos visualizar la desigualdad que estamos viviendo en el tema de salud, en tema de agua, en tema de vivienda, pero específicamente en espacios públicos, porque serán los espacios que más adelante son los que vamos a querer volver a utilizar, a usar y a vivir. Y tenemos que replantearnos cómo vivirlos después de toda esta emergencia, qué va a requerir, ¿no? Cómo nos vamos a fortalecer para generar sinergias con la población, porque definitivamente el espacio público es un espacio donde la organización social y todas esas experiencias locales son la base para proponer estas iniciativas o estos nuevos modelos de ciudad a lo que podemos aspirar. También podemos reflexionar sobre futuros escenarios de la vida urbana. Probablemente toda esta campaña de lavarse las manos debe de generar también una respuesta a que los espacios públicos tengan acceso al agua, porque va a generar que estemos todas las personas también pendientes de la higiene. Entonces, estamos vinculando ya no solamente el espacio público, sino también los servicios básicos que estos puedan requerir para lograr también responder a toda esa dinámica y a esas propuestas que deben de salir al utilizar los espacios públicos cuando ya podamos reactivar pues nuestras actividades. También
es de replantearnos que las ciudades y los asentamientos humanos necesitan una planificación que definan los espacios públicos adecuados y sostenibles, que respondan también a una reivindicación de derechos humanos, como espacios con dinámicas sociales, ambientales, económicas, jurídicas, de salud, de seguridad, de inclusión y de equidad. El espacio público debería reflejarnos la ciudad con la que vivimos, una ciudad que debe de verse de manera integral e inclusiva. Y vemos cómo también recuperar estos espacios debe de ser desde políticas públicas que den atención a toda esta precariedad. No pensar en el espacio como la cancha o como la plaza, no, sino que pensarlo de manera de cómo vamos ampliando la cobertura de mejorar el hábitat en las familias, de mejorar el hábitat en las comunidades de mayor precariedad. Y sí, por último, quiero mencionar también que toda esta situación de emergencia sanitaria también tiene que replantearnos qué alternativas le damos a tantas familias que viven en un hacinamiento tan grande, tanto en los barrios, en los mesones, en notificaciones, que desde el interior de sus viviendas y no hay espacio para el juego, para los niños o para una distracción en los adultos, sino que requieren realmente de esa cancha, de esa casa comunal, de esa placita, de esos lavaderos comunitarios, de esas jardineras, para convertirlos en espacios de encuentro. Pero los espacios de encuentro y recreación comunitaria, a pesar de lograr de buscar mitigar un poco la condición de hacinamiento, debemos replanteárnoslo como soluciones también, que es donde a través de la organización social es que podemos dar sostenibilidad, podemos dar amplitud e integrarnos a la ciudad desde un barrio. Creo que esta situación de crisis nos permite reflexionar en muchos temas, en temas vinculados a toda la planificación urbana, pero también buscar en las periferias, no centrarnos tanto en la urbe, sino que también buscar que la ciudad con la que querramos vivir después del COVID sea más humana, que responda más a esos derechos que tanto existen y hay y que están, pero que muchas veces se quedan nada más en intenciones, que es momento de reflexionar y poder actuar de manera más participativa y más pensando en el bienestar común. Hasta aquí me quedo, Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Oviedo. Sin duda, todo lo planteado es sumamente importante y crucial para dar esta otra dimensión, esta dimensión más humana, más social, más cultural del espacio público, que ya habíamos conversado inicialmente con el arquitecto Peña en relación a esta dimensión más jurídica, más técnica del espacio, de cómo se define, de entender que precisamente no estamos hablando únicamente de las plazas o de los parques, sino que prácticamente de todo el espacio, de toda la ciudad, ¿verdad? En la cual habitamos y a la cual tenemos derecho. Y creo que algo muy importante y que está también surgiendo en los comentarios de nuestro live es estos puntos que se han recalcado, después de retratar tan claramente la precariedad o el precario acceso que tenemos al espacio público en el área metropolitana de San Salvador. Y creo muy importante estos últimos puntos que señalaba, arquitecta, en relación a el derecho humano al agua, que es una de las crisis que se han evidenciado claramente. Hemos visto la campaña que sin agua el COVID avanza, ¿verdad? No basta con decir lávense las manos,
si no tenemos que lavarnos. Y tampoco basta con decir quédense en casa, si nuestras casas probablemente no tenemos las condiciones adecuadas para evitar el hacinamiento, el contacto y la transmisión del virus, ¿verdad? Creo que esto pone también sobre la mesa este aspecto tan importante sobre el espacio público como esa opción o esa alternativa a la vivienda precaria, ¿verdad? Que muchas veces es el espacio que termina cumpliendo la función precisamente de espacio de encuentro y de espacio de convivencia, ¿verdad? Muchas veces adaptado por la misma población, porque quizás inicialmente no cumplía con estas características. Y todo esto tan importante, antes de dar paso a los comentarios, quisiera, arquitecto, si nos pudiera compartir un poco su visión. En este momento sabemos que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa esta vuelta a la nueva normalidad, ¿verdad? Que ya desde muchos puntos se ha criticado que realmente esa normalidad nunca va a volver, ¿verdad? Vamos a volver a algo diferente y como usted bien lo decía, es nuestra oportunidad de hacer ciudades diferentes, ¿verdad? De reconstruir nuestras ciudades de manera diferente. Y bueno, en esta propuesta, bueno, en estas dos propuestas que se están discutiendo, hay muy poco, o creo que nada, más que evitar las aglomeraciones, de recomendaciones o criterios de cómo volverá a hacer esa utilización del espacio público, ¿verdad? Hemos visto estrategias que en otras ciudades en las que se han cerrado calles para que la gente pueda transitar guardando la distancia, ¿verdad? Sabemos que nuestra ciudad y también el centro histórico de San Salvador carece de aceras o de veredas adecuadas que nos permitan mantener ese distanciamiento recomendado, ¿verdad? Entonces, hay ciudades en las que se ha cerrado y la gente puede transitar de manera distanciada en calle y vereda, ¿verdad? Hay un tema también muy discutido en relación a la movilidad, al transporte, bueno, son muchos temas, pero ¿cuál podría ser ese camino, esa alternativa o ese mecanismo de participación o de consulta para definir nuevas formas de repoblar o de intervenir o de repensar estos espacios públicos regresando a esta nueva normalidad? Bueno, yo primero sí también tengo cuando escucho la frase la nueva normalidad es casi negar esto, negar como un problema, porque volver a la normalidad realmente es igual, es como taparnos los ojos y continuar. Creo que igual lo normal también es relativo para muchos. Creo que es más un momento de reflexión y de recomenzar, reconstruir y volvernos más conscientes y quizás más sensibles ante todo lo que está viviendo el ser humano que tienen los menos privilegios. Por ejemplo, ahorita se está poniendo oscuro y creo que hay para muchos una preocupación qué efecto va a tener una lluvia en muchos lugares. Creo que primero es de ponernos más conscientes en la realidad, expandir es un conflicto. El conflicto no solamente debe ser uno. Mientras hay una discusión política, hay un montón de problemas en nuestro país que creo yo que los espacios que se están dando tanto en como en otras instituciones, permite, y a nivel mundial se está dando, creo que permite hacer esa reflexión y ese análisis de hacia dónde generar un camino y proponer. Yo creo que algo bien claro debería de ser diferentes niveles. Yo lo veo como propuestas de diferentes niveles.
tiene que haber participación de todo, de tanto del Estado, del gobierno central, de instituciones, diferentes instituciones de gobierno, los gobiernos locales, las mismas organizaciones comunitarias. Creo que es momento también de reactivar la organización de nosotros, o sea, empezar por nosotros, ¿verdad? Fortalecer esas redes por un bien común, pero también creo que fue un momento de que cuando esa famosa, se ha vuelto tanto la palabra protocolo, pero deben de haber también hasta prepararnos para protocolos adecuados, porque también estamos bajo una situación nueva que nunca hemos pues vivido. Creo que lo que menos debemos hacer es paralizarnos, es buscar apoyos, integrarnos. Creo que no es una solución de una sola vía, son varias interdisciplinas que se tienen que mezclar en este momento. Creo que ahora a la hora de repensar la planificación hay que vincular ahora el tema de salud. Va a ser así y entonces creo que la participación debe ser desde la planificación. Tenemos instituciones que nos lo permiten, pero es necesario repensar que las cosas de manera impositiva muchas veces nos pueden llevar a los mismos problemas, porque si no tenemos el conocimiento de cómo toda la población está viviendo esta situación, si no hay un diagnóstico de cómo nuestras familias o nuestras comunidades, los mesones están sufriendo toda esta situación, entonces partimos nuevamente de lo mismo y no puede ser así. Yo creo que tiene que haber un proceso de varios niveles, identificar cuáles son las mayores prioridades. Creo que esta crisis ha dejado en evidencia que la vivienda y el agua es la base para que aún cualquier espacio que se planifique y se construya y sea para un colectivo, si eso no se tiene, es generar nada más algo gris, muerto. Al final la infraestructura social, lo que le da la vida es la gente. Es la gente, pero también la sensación y el disfrute y la satisfacción que la gente que muestre. Creo que para mí, en lo personal también lo digo, hay un proceso que se tiene que hacer de una planificación integral, pero también de que la organización comunitaria estén más fortalecidas. Son las primeras personas que cuidan los espacios públicos. Los espacios cuando son construidos con la gente y para la gente en las comunidades son los primeros que lo van a cuidar y lo van a proteger. Entonces creo que si esa visión desde algo tan pequeñito como es en una comunidad se va ampliando a una ciudad, ese concepto se puede trabajar de manera integral en toda una planificación en una ciudad determinada. Muy bien, definitivamente. Bueno, se nos ha unido el arquitecto Chorro al debate. Estamos conversando junto a la arquitecta Oviedo en relación a esta visión un poco más integral del derecho a la ciudad y cómo el espacio público forma parte integral de este derecho y cómo ha sido históricamente negado a gran cantidad gran parte de la población. Y cómo este contexto del COVID y del regreso a la nueva normalidad, que ya sabemos que no es difícil definir esa nueva normalidad, brinda oportunidades para precisamente repensar el espacio público y ahorita, como lo comentaba el arquitecto Oviedo, desde la organización, desde la participación ciudadana y desde las comunidades, que son quienes cuando tienen la oportunidad de gestionar y autogestionar sus espacios públicos, sus áreas de ocio, de recreación o de circulación, son proyectos o son intervenciones que suelen tener mucho más éxito, por así decirlo, en su implementación, cuando se involucra a la población. Y ahora que tenemos ya la participación del arquitecto Chorro, tal vez nos puede comentar, bueno, teníamos programada su ponencia
Voy a introducirlo brevemente, ya que ahora logra encontrarse con nosotros. Él es arquitecto, posee una maestría en planeamiento urbano y regional de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Posee también un diplomado en administración ambiental de la UNAM y la Universidad Alberense. Tiene una larga experiencia profesional de consultorías en urbanismo. En honor al tiempo, quizás no voy a leer a detalle, pero ha participado en planes de ordenamiento urbano en el municipio de Acajutla, en plan de ordenamiento territorial en el área de Muelles en la Unión, en la actualización del diagnóstico territorial del proyecto Edificio Central de la Fiscalía, ha sido coordinador técnico del plan urbanístico del municipio de Santa Rosa Huachipilín en Santa Ana. Ha participado en el estudio urbanístico de áreas urbanas afectadas por el proyecto de mejoramiento de red vial en la zona norte y también por el plan de reasentamiento de proyectos de mejoramiento vial de la zona norte. Ha sido consultor de planeamiento urbano, del plan de desarrollo territorial de la región Cuscatlán-San Vicente, plan de desarrollo de la región Santa Ana-Huachapán, coordinador y director técnico del plan de ordenamiento urbano del municipio de Comasagua, y actualmente, desde el 2005 hasta la fecha, forma parte del Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador como representante de la Universidad Alberense. Ha realizado también numerosas consultorías ambientales en Sonsonate, en Santa Ana, para la Fiscalía, en Izalco, para el Centro Penal de Izalco, para el edificio Comédica, y ha ejercido la docencia en la Universidad Alberense, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad José Matías Delgado. El arquitecto nos va a comentar o aportar también sobre esta discusión en relación a la utilización de los espacios públicos urbanos y su complemento en relación al mobiliario urbano en esta situación durante y después del COVID-19. Arquitecto, hemos tenido ya la participación del arquitecto Chorro, del arquitecto Mario Peña, quien nos introdujo la concepción, la definición de espacio público, la definición y el marco legal que lo define, que no estamos hablando únicamente de plazas y de parques, sino que de todo este equipamiento, de toda esta red y de todos estos bienes comunes que forman parte de la ciudad. Y la arquitecta Oviedo nos introdujo también el tema del espacio público como derecho humano y esta visión integral del derecho a la ciudad, como ha sido negada históricamente a una gran parte de la población del área metropolitana de San Salvador y del centro histórico en particular. Y con ella conversábamos en este momento en relación a algunos temas críticos que surgen en el contexto del COVID, como el derecho humano al agua y que debería de formar parte del espacio público en relación a bebederos o espacios para lavarnos las manos, y también en relación a condiciones, por ejemplo, de hacinamiento y a la necesidad de tener una visión más integral de esto que entendemos por espacio público para precisamente atender las necesidades y brindar políticas públicas que den atención a la precariedad y a este contexto de emergencia sanitaria. Así que bueno, nos encontramos ya bastante avanzados en relación a nuestra transmisión del espacio público, pero tal vez arquitecto Chorro quisiera incorporar algún comentario en relación a su intervención y su análisis sobre el espacio público y el mobiliario en este contexto del COVID-19. Sí, muchas gracias por la introducción. Creo que el arquitecto Peña ha sido bien explícito en su explicación referente a la conceptualización y de lo que se debe entender sobre los espacios públicos. Muchas veces se confunden los espacios públicos nada más con los parques y plazas,
Pero la verdad es que los espacios públicos son todos prácticamente las áreas en donde la ciudadanía puede circular con libertad, se podría decir, en esto, ¿verdad? Sin que vulneren sus derechos a esta utilización. Estoy de acuerdo con el arquitecto Oviedo referente de que la participación de las personas, de las comunidades, son importantes y decisivas, se puede decir, en la utilización de esos espacios públicos y que nos llevan a esos espacios públicos a las unidades privadas, que son las viviendas y los edificios de trabajo, de producción, etcétera, institucionales. Mi intención en esta participación es más de sembrar inquietudes en las autoridades que tengan que ver con la provisión y el mantenimiento de los espacios públicos. Porque muchas veces esos espacios públicos están siendo mal utilizados, subutilizados, y en otros que no se tienen esos espacios públicos. El Salvador y principalmente nuestras ciudades tienen un gran déficit de estos espacios. Y lo más grave es que muchas veces esos espacios públicos son vulnerados o lo que hoy se le está dando de llamar privatizados, con lo cual evitan la libre circulación, principalmente de las vías, en estos para acceder a las unidades habitacionales y en algunos casos a las industrias o también a los espacios utilizados para aspectos administrativos, etc. Y es el caso también, como se ve en nuestras universidades, que llaman campus universitarios, ahora han puesto en realidad campos cerrados y no ya es un tipo de privatización. Pero viendo acá quiénes son los responsables de proveer y mantener estos espacios públicos, en la mayoría de los países son las autoridades municipales. En nuestro país, quizás, no sé si en otros países será del mundo subdesarrollado, que participa también el gobierno nacional o los gobiernos nacionales, en algunos casos los gobiernos regionales. Pero sí es importante decir que estos responsables de proveer y mantener los espacios públicos ahora más que nunca tienen la responsabilidad, primero, de cubrir los déficits de estos espacios públicos. Segundo, vigilar porque los espacios públicos se utilicen correctamente. El caso de las calles mismas que son invadidas por el comercio informal, las mismas aceras, casas principalmente en nuestro centro histórico, que es mal utilizado, mal mantenido. Ustedes están en pésimas condiciones, la mayoría de estas, y además son invadidas por los mismos, el mismo comercio informal. Se comprende que las personas tienen necesidad de vender sus productos y que los gobiernos municipales no han sido capaces de proveer espacios adecuados para este tipo de comercio. Pero sí se necesita ya en esta nueva realidad plantear una nueva utilización de los espacios públicos.
¿Por qué dar más énfasis a la circulación vehicular que a la circulación peatonal? Cuando ya en la nueva realidad tiene que haber más distanciamiento entre las personas, ya no, hay que evitar las aglomeraciones, y si son estrechas las aceras y si están en mal estado, la gente muchas veces prefiere salirse a la calle, circular en las calles. Y si estas calles están invadidas también, pues tiene que irse ya no al lado de la calle, cerca de la acera, sino que irse al centro porque para ver circular, poniéndose a ser atropellado. Otra cosa que también tiene que pensarse en esta nueva realidad es el mobiliario urbano. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, realmente es provisto de forma ineficiente, con poco. Me refiero principalmente al caso de las bancas, de las mismas luminarias, de los rótulos. Ya digamos, en el caso de los parques, pues, los abrevaderos, o sea, que no hay muchas veces, hay algunos, algunas partes, pero no se da ese mobiliario urbano. Aunado a esto, tenemos el caso del coronavirus, que los pocos que se han dado, pues tienen que modificarlo, ¿verdad? Tienen que hacer que se cumplan los protocolos de salud, pero para los nuevos, porque hay que pensar en el futuro, que la ciudad no se va a detener, la ciudad va a seguir creciendo, van a necesitar nuevos espacios públicos. Entonces tiene que prever de que este equipo mobiliario urbano tiene que ser dotado de una manera adecuadamente diseñado. Este caso del mobiliario urbano a veces da risa, ¿verdad? Pero han visto ustedes en en los en stream que presentan ciertos diseños con una separación, ¿verdad? La separación no necesariamente tiene que ser así, guardar el espacio. Puede tenerse utilizando con un buen diseño áreas arboladas, áreas que permitan esa separación, ¿verdad? Y así para varios diseños de los mobiliarios urbanos tienen que acoplarse a la nueva realidad. Si tenemos el caso también de esa privatización que está habiendo de las calles, de las vías, pues debe también ser adecuada. De un día a otro no se puede decir, mire, todos vamos a abrir todos nuestros portones, pero sí tiene que ser de una manera racional, ¿eh? Porque el caso de la seguridad no va a desaparecer tampoco. O sea, hay ciertas cosas que tienen que repensarse. ¿Eh? En este cúmulo de ideas, que como le digo, son ideas, son inquietudes que estoy planteando, quisiera que me permitieran hacer unas hipótesis para tratar de aportar, digamos, para el futuro próximo, no futuro lejano, ciertas hipótesis que se deberían de sentar y que las autoridades deberían de ponerle oído, que son las siguientes. Primero, de que en las universidades se deben o se van a modificar las currículas de los estudiantes universitarios de arquitectura, de diseño, de ingeniería misma, civil, ingeniería eléctrica.
y también de aquellas carreras que tienen que ver con el análisis y la gestión del comportamiento social, me refiero a los trabajadores sociales, sociólogos, etcétera, que acepten la nueva realidad de que tiene que haber una aceptación de que no vamos a volver, se podría decir, a tener la realidad anterior, sino que por un tiempo vamos a tener que convivir con el coronavirus, con el COVID-19. Por lo tanto, en esta currícula tienen que incluirse ya estas nuevas visiones en el diseño de estos espacios públicos, en el diseño del mobiliario urbano y cómo la población, entender dentro de la currícula, influir en la correcta utilización de estos espacios. Esa es la primera hipótesis. Hay que llevar a las universidades a participar en este reto. Segundo, que las normas urbanísticas actuales van a ser adaptadas y aprobadas a la nueva realidad del COVID-19 por las autoridades correspondientes. Y me refiero, digamos, el caso de San Salvador, pues a la OPAMS tiene que participar en esto. Me refiero a la municipalidad misma que tiene que participar en su aplicación. Y también que las normas actuales para la dotación del mobiliario urbano, que están en los catálogos, que están en los textos, pues deben ser modificados y adaptados a esta nueva realidad. No para, puedo decir, para otros países, ¿verdad? Sino que tienen que ser adaptadas para nuestro país. Somos un país pobre. Tenemos una cantidad de déficits, ¿verdad?, de todo tipo. Por lo tanto, no podemos aspirar a tener las mismas normas de los países desarrollados que tienen más recursos, los cuales aún también están con problemas y están pensando sus universidades y toda la gente que está pensante en modificar dichas normas de diseño. Pero nuestras autoridades acá edilicias para todos los desarrolladores, estos diseños, estas normas, el equipamiento, pues deben de adaptarlas a la realidad. El otro caso es que se debería ser formulada y aprobada una normativa general para todos los municipios, no solo para San Salvador, para la utilización de los espacios públicos. Y a su vez debe ser también aceptada por el gobierno nacional, que tenga que ver con aquellos espacios públicos que le corresponden, como son las vías para el transporte vehicular, las paradas de buses, son los mobiliarios urbanos muy necesarios que tienen que ser diseñadas y aclimatadas a nuestra realidad, a nuestra nueva realidad. Tenemos que aceptar. También otra hipótesis es que las autoridades
edilicias y nacionales van a contar con la participación de la comunidad, con lo cual estoy de acuerdo con el arquitecto Oviedo, de que una vez que la comunidad haga suya mediante campañas publicitarias masivas de esta nueva realidad en la utilización de los espacios públicos, participa en la misma difusión. Y como al principio hay problemas de acatamiento, porque hay que aceptar la realidad que somos desordenados, pues tiene que haber ciertas medidas coercitivas para hacerlas valer estas ordenanzas. Y claro que si no las conocen, si no las hacen suyas las comunidades, no van a acatarlas. Y el coronavirus 19 va a ser expandido. Y por último, quería hacer énfasis de nuevo en nuestra profesión como arquitectos, los que nos dedicamos a la planificación urbana y al ordenamiento territorial, debemos cambiar un poco nuestro cassette, o sea, nuestra mentalidad un poco, para adaptarnos a esta nueva realidad. Por lo tanto, tenemos que informarnos de todas las medidas sanitarias y de los adelantos tecnológicos que pueden haber y que se pueden adaptar a ser utilizados aquí en nuestro país, principalmente en este caso en el área metropolitana de San Salvador y en especial en el centro histórico de San Salvador, para el cual este foro ha promovido este coloquio, al cual estoy muy agradecido porque me han invitado a participar, como les decía, a expresar mis ideas sobre esta nueva realidad en la utilización de los espacios públicos y su complemento, que son el mobiliario urbano. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Chorro. Sin duda, toda su intervención ha estado en sintonía con lo que ya se había conversado, y también aporta mucho en relación a sus hipótesis, a la necesidad de repensar y de crear instrumentos para esta nueva utilización de los espacios públicos. Y en honor al tiempo vamos a dar paso. Tenemos varios comentarios e inquietudes en el Facebook Live, y yo he intentado agruparlos un poco. Quizás para iniciar le voy a consultar a usted, porque está relacionado con lo que estaba conversando ahorita. Hay bastantes comentarios en relación a cómo incentivar el cuidado del espacio público. Hay comentarios que señalan que este momento de la pandemia es una oportunidad para mejorarlos o para intervenirlos o para prepararlos para el regreso. Hay cuestionamientos en relación al uso y el cuidado. Y yo quisiera agregar en relación a estas inquietudes, porque se tiene la impresión de que el espacio público es usualmente mal utilizado. Como también decía el arquitecto Chicas en los comentarios, es el espacio de disputa que mencionábamos de Chantal Mouffe, porque es el espacio público, es el espacio de encuentro, el espacio de conflicto, no necesariamente negativo, debido a que cada uno de los
actores lo utiliza o lo quiere utilizar de manera distinta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál pudiese ser la estrategia, digamos, para enfrentar esta nueva normalidad e incentivar tanto el cumplimiento de las normas como el cuidado y el aprovechamiento de estos espacios públicos? Por ahí quizás un énfasis no solo a nivel de intervenciones, sino que también campañas educativas, formativas. No sé qué nos pudiera comentar al respecto. Sí, mire, como principio tiene que revisarse, analizarse bien toda la normativa que hay sobre los espacios públicos, de calles, aceras, de los mismos parques, ¿ya? De los espacios públicos para recreación propiamente, ya sea cerrado o abierto, para ver si estos espacios cumplirán con los nuevos requisitos, es decir, sanitarios, porque ya no pensamos en aspectos estéticos, sino que en aspectos sanitarios, o sea, de salud, para que la población pues no vaya a contagiarse, porque las nuevas realidades que van a seguir el coronavirus habitando entre nosotros, en algunos asintomáticos y en otros un poco más ya declarados. Pero esta aceptación, esta revisión tiene que hacerse de una manera acelerada, ¿no? O sea, ya los tiempos no están para hacer estudios demasiado duren un año o más. Tiene que hacerse rápidos para tratar de que volvamos a abrir, digamos, salir de nuestras casas, y cuando salgamos de nuestras habitaciones, nuestra vivienda, pues estamos más seguros, ¿no?, de circular, digamos, en una acera, ¿va?, que estén en medianas condiciones, no digamos en óptimas, pero siempre en medianas condiciones, que no tengamos que salirnos a las calles, ¿ves?, para circular, sino que tengamos que andar en las aceras. Y si es posible, el gobierno nacional tiene que entender que debe dar prioridad a la circulación peatonal sobre la circulación vehicular. Tratar de, digamos, el caso del centro histórico que nos interesa desde el foro del centro histórico, es que tienen que ampliarse las aceras, no las calles, no las áreas de circulación vehicular. Entonces, para evitar los atascos de la circulación vehicular, tiene que ordenarse el tráfico, tiene que dejarse ciertas áreas para circulación de vehículos livianos, evitar los vehículos pesados, o establecer horarios exactos de circulación de estos vehículos. O sea, tiene el gobierno nacional y el gobierno local pues, ponerse de acuerdo para establecer eso. Y eso quiere decir, en alguna forma, algunas medidas estratégicas, de hecho, que en este caso de las vías para circulación, ya sea peatonales o vehiculares. Tenemos también el caso de los espacios, digamos, recreativos, como podrían ser los parques, que sirven para recrearse pasiva o activamente. También comenzar a establecer ya los que tienen actualmente el mobiliario urbano, pues, adaptarlo, pero urgentemente a la nueva realidad. No esperar a que se vuelvan otra vez las aglomeraciones y ahora haga un rebrote mayor del que ya tenemos del coronavirus. ¿Cómo hacerlo? Es la otra. Para mí la estrategia principal es primero ponerse de acuerdo con las universidades para tratar de, como decíamos cuando hacíamos los proyectos, ¿verdad?, una repentina, ¿verdad?,
para que las distintas universidades que tienen carreras puedan participar. Y esto lo pueden hacer desde su casa, no tiene que estar en la universidad, sino que cada universidad puede de manera convocar a sus alumnos mediante el internet y todo, para ponerles trabajos, en este caso, para que con un tema bien definido, uno que se encargue de la banca, diseño especial, y puede haber una gran cantidad de soluciones de eso, ¿verdad? Otros que se pongan con el aspecto de los arriates, otros que vean con los abrevaderos, otros con kioscos, etcétera. O sea, ponerles temáticas para que ya puedan comenzar a brindar ideas, ¿verdad? También otra cosa que podría hacer es que la comunidad, digamos, los vendedores por cuenta propia, ¿verdad? Convocarlos así, aunque sea también online, convocarlos para que ellos aporten y que en algún momento puedan mencionar, bueno, vamos a nosotros, no tenemos dónde, o nos van a dar una parte que estamos incómodos, vamos a irnos ahí separados, mientras un periodo de tiempo nos proveen espacios ya más adecuados para nuestras ventas. Y creo que así son ideas que se me ocurren. Por ejemplo, el caso también de esa la privatización que yo mencionaba, tratar de que estas poco a poco se vayan abriendo, pero de forma ordenada también, ¿verdad? Para que no haya problemas de seguridad y que en alguna forma permita la interconexión dentro de la misma ciudad, ¿verdad? Que a veces se topa una calle y ya está cerrada, ¿verdad? Por una valla, un portón. O sea, y todo esto tienen que tener conciencia nuestras autoridades, la alcaldía municipal, en este caso San Salvador, ¿verdad? El gobierno nacional, para ponerse de acuerdo y lanzar una campaña masiva para que la comunidad se posesione de esta problemática y que una vez que se tengan soluciones, también dárselas a conocer a la comunidad para que, y por los medios ahora, digamos, animados, se pueden hacer campañas para la utilización adecuada de los espacios públicos. Claro. Todo es posible si hay una concientización de la problemática y que también de que tengan conciencia que no vamos a salir a corto plazo de esta problemática, sino que esto probablemente sea a mediano plazo, pero en el interín se nos puede hacer endémico. Claro. Vamos a vivir siempre en esto y no es posible, ¿verdad? Claro. No debe ser posible. El hombre es sociable. No sé si claro. Muchas gracias. Sí, y este último comentario nos conecta a una siguiente, digamos, siguientes inquietudes que han estado saliendo en los comentarios. Patricia Fuentes, Victoria Ramírez, Alejandra Mendeño, han comentado sobre una preocupación. La arquitecta Oviedo tal vez nos puede comentar un poco. Hay una clara inquietud en relación al distanciamiento físico, que no debe ser confundido con el distanciamiento social, porque como decía con el arquitecto Ferro, somos seres sociables y no podemos estar todo el tiempo aislados, ¿verdad? Entonces, en este contexto, el espacio público, menciona Alejandra Membreño, puede ser una oportunidad para aliviar el estado de estrés. Se recomienda por salud mental pues salir a caminar. Hay países que tienen horarios para que la gente salga a caminar. Pero ¿qué estrategias se pueden utilizar para que no se debilite esta función del espacio público como lugar de encuentro, social? Menciona Victoria Ramírez, cómo evitar o dejar de promover este imaginario de que el virus ya nos
únicamente el virus, sino que es la persona, ¿verdad?, potencial infectadora del virus, y cómo esto debilita los tejidos y cómo esto debilita la convivencia y la función del espacio público. Entonces, ¿cómo podemos pensar también estrategias en esta línea para continuar incentivando el espacio público como lugar de encuentro sin que se vuelvan focos de... Yo, bueno, recuerdo de que lo que mencionaba el arquitecto Chorro, pueden haber muchas alternativas desde varias especialidades. Él mencionaba el trabajo del estudiante. O sea, es replantearnos todo hasta desde quienes estamos vinculados en el tema, tanto el que está vinculado, en el que diseña, en el que está en comunidad, el que está en tomas de decisión, el que está, pero también el usuario, ¿verdad? O sea, todos somos usuarios también, entonces, pero muchos estamos tal vez por nuestras dinámicas de trabajo con cierta cercanía con la problemática y también con posibilidades de generar propuestas y alternativas. Yo creo que la currícula en la arquitectura y en ingeniería, y creo que en todas las profesiones, ya deberían de irse actualizando, de volverse currículas más humanas, más acercadas al ser humano y a la problemática del contexto, de las realidades. Creo que a veces uno lo va dándose cuenta con la experiencia, en la experiencia personal, laboral, que nos falta mucho en cuanto a esta parte académica, y esta situación puede generar esa oportunidad de mejorar las carreras o toda la currícula, llámese de una carrera o un técnico, lo que sea, siempre mantener eso, porque al final, si hoy vemos que los primeros que están son el área de salud, en el área más vulnerable de la crisis, no sabemos en qué momento podemos tener una crisis ambiental, una crisis que nos genere que también sean otros mecanismos de respuesta, pero creo que por ahí puede ir a ser una propuesta. Luego, lo otro, considero que los que estemos vinculados a organizaciones sociales comunitarias, fortalecer esas organizaciones. Creo que esa es una base bien sólida, bien de confianza. O sea, no son relaciones de dar, yo te doy y me das, sino es una cuestión recíproca. Creo que trabajar con la gente le permite a uno identificar un problema, pero también volverse el humano y comprender que muchas veces es el acompañamiento, el asesoramiento técnico, el asesoramiento legal, es el que va fortaleciendo estas organizaciones. Entonces, muchas veces son, por ejemplo, los gobiernos locales, que son como las instancias más cercanas para poder generar ese fortalecimiento, muchas veces están limitadas nada más a algo bien básico o a una respuesta inmediata. Creo que el fortalecimiento ahí sí es bien importante, porque más allá de lo que tengamos que cuidarnos, porque va a ser la base, casi cuidarnos en el tema de higiene, pero creo que no podemos tenernos como una barrera o una burbuja el miedo. Creo que en ese sentido el miedo no nos puede generar esa burbuja. Creo que muchos hemos pasado esa etapa, en las primeras semanas fue como aquella incertidumbre, pero si nos volvemos algo centralizado, la solidaridad no va a salir. Y entonces hay un momento en que tiene que salir esto y pensar en el otro, no solo en mí y en mi seguridad, sino también en el otro. Creo que a partir de que pensemos en nosotros, en uno y en los demás, las medidas de protocolo que se tengan que dar se van a dar. Ojalá, pues nuestros gobiernos permitan orientar un poco a la ciudadanía para que cuando se abran pues los espacios, ya sea la vía pública, el transporte público, los espacios recreativos, las plazas, los centros comerciales, haya como un orden, por lo menos en ese sentido, un orden de
de dar líneas y de orientar en tema de salud, porque creo que todo esto vamos con el tema de salud. Creo que para el uso, específicamente en el uso público, evidentemente se tienen que reforzar, pues, quizás, no sé, señalética o identificar a dónde, lo que hablaba el arquitecto Chorro también, bebederos para lavarnos las manos, una caseta donde tengan algo para, no le permita decir al ciudadano que pasa la ciudad o que pase un espacio público, no puedo, no me puedo lavar, sino que también hay que darle el acceso a esa posibilidad. Y lo otro creo que también es bien importante, que las alternativas que se den, por muy pequeñas que sean, intervenciones locales, pueden generar buenas prácticas que pueden ser replicadas. Yo no creo, o sea, no es generar una receta como tal, pero creo que cuando hablamos de espacios públicos, hablamos de vivienda, también hablamos de infraestructura básica, también hablamos de servicios básicos, hablamos de saneamiento. O sea, no puede ser pensado como en algo específico, sino que algo pensado integralmente. Entonces, lo que creo yo que podamos hacer es pensar más en solidaridad, tratar de tener las medidas adecuadas, pensar en el otro, no solo en mí, en el otro. Creo que es bien importante respetarnos también unos a otros. Creo que el mismo temor nos ha llevado a que de repente, yo he tenido la experiencia, por ejemplo, salí una vez al súper y entonces uno anda con esa cosa lo decía Sandra Fuentes, o sea, una cosa que no se me pegue a alguien o cómo, y si se me pega, creo que ahí es donde ponerle un paro mucho a esto ya. Es de tomar nuestra medida, pero tampoco podemos ver al ser humano como el vector, ¿verdad? Entonces creo que ahí, y pensando que esperemos que sea así, primero Dios, salgan buenas propuestas a futuro en cuanto a ciudad. Ojalá todos los gobernantes, los diferentes gobiernos locales que hay, piensen de manera integral de aquí a futuro y a corto plazo, como también dice el arquitecto, de soluciones, de propuestas, pero también contando con la ciudadanía a la par, a la academia. Creo que es momento de llamar a muchos y pensar en colectivo. Muy bien. Muchísimas gracias, arquitecta Oviedo, arquitecto Chorro y arquitecto Peña, que lamentablemente no hicieron el relevo con el arquitecto Chorro, se distribuyeron en el coloquio. Yo creo que ha sido muy enriquecedora. Arquitecto Chorro, ¿quiere agregar algo? Sí, yo quería agregar algo que dijo el arquitecto Oviedo. Sí. Creo que es bien importante la participación de las comunidades organizadas. Sí. En este caso podrían ser asociaciones profesionales, que se me quedó en el tintero, que deben de participar, bueno, de acuerdo con los lineamientos de emergencia que están dando los médicos, ¿verdad? En aspectos sanitarios, para tratar a corto plazo de encontrar soluciones, si quieren, si se pueden llamar de emergencia, para que los espacios públicos puedan ser debidamente utilizados, ya que se está pensando en una semana o algo así para poder abrirlos. Ciertos aspectos económicos, y las personas van a salir desorientadas sin poder saber, van a creer que están como antes, ¿verdad? Aunque anden con su tapabocas, pero van a estar, como mencionaba el arquitecto Díaz, temerosos de que se le acerque a alguien o algo, y con el pánico. Van a llegar estresados a su trabajo y mismo en el trabajo van a estar estresados, y cuando vayan de regreso van a estar más estresados. Entonces vamos a crear una cultura del miedo, una cultura de que todas las personas vamos a estar neuróticas, vamos a llegar a una situación
que ya no solo va a ser problema del coronavirus como virus, como pandemia, podría decir, sino que vamos a tener ya problemas psiquiátricos, psicológicos. Y entonces, para esto, entonces, creo yo que es necesario que todos los gremios, todas las organizaciones participen y deben de tratar de hacerse ver al gobierno nacional y a los gobiernos locales que deben de participar. O sea, no solo que quieren, sino que deben de participar para ayudar. O sea, no solo para sacar agua para sus molinos, para sus ingresos, que va a haber más construcciones, no, sino que tienen que ayudar porque todos estamos en el mismo barco. Claro. Si naufragamos, pues nos hundimos y algunos vamos a tener flotadores, otros no, y nos vamos a ir al fondo, ¿va? Entonces, si con la situación esta que se va a abrir hay un rebrote mayor, ¿va? No solo del coronavirus, sino que también puede haber una pandemia psicológica, psiquiátrica, ¿va? Y que tengamos después problemas familiares, o sea, de violencia familiar, aumento de la criminalidad misma. Podemos también aumentar la cantidad de robos, o sea, toda la parte porque también va a haber una gente que va a tener cierta tentación, ¿verdad? Hay poco, hay que ver cómo podemos lograr más. O sea, esto creo yo que tiene que participar, en este caso no solo la universidad, sino que también los gremios profesionales. Claro. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esto se ha cerrado muy bien el objetivo pues de este coloquio, la necesidad de tener esta mirada multidisciplinar de la realidad que estamos enfrentando, ¿verdad? De cómo muchos actores deberían de formar parte de esta toma de decisión, entre ellos la sociedad civil, como ya se ha mencionado en los comentarios, las organizaciones comunales, que son quienes han tomado y autogestionado sus propias medidas sanitarias, las gremiales, bueno, aquí estamos nosotros tratando de aportar un poco hacia esa mirada que debe tomarse en cuenta y que debe incorporarse a las próximas medidas a tomar. Como bien decía el arquitecto Chorro, estamos prontos a abrir, ¿verdad?, el espacio público nuevamente y cómo lo vamos a vivir. Probablemente quizás tomemos la iniciativa nosotras y nosotros de empezar a proponer medidas que aún no se están tomando, aunque esto también nos lleva a anunciar el próximo coloquio, el tercer coloquio, siempre sobre espacio público después de la pandemia, en el que veremos propuestas concretas junto a Mayuli Ferrufino y a Alex Rendero sobre diseño para todos y todas en el marco del COVID-19 y las próximas medidas que se tomarán en un caso concreto, que es el caso del Parque Cuscatlán, que ya ha elaborado su propio plan de cómo regresar a la normalidad. Y bueno, creo que estos coloquios, bueno, son un aporte, como lo mencionábamos al principio, del Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador, en el marco de sus 15 años, de su 15 aniversario. Y creo que estamos logrando un buen espacio de discusión gracias a todas las personas que se han conectado, gracias al arquitecto Peña que ya no pudo continuar aquí con nosotros, pero nos está siguiendo a través del Facebook. Estamos conectando, como bien decía ahorita el arquitecto Chorro, estamos en un contexto particular, muy particular, en el cual nuestra salud mental se ha visto comprometida y como vimos en el primer coloquio, la vivienda ha sido este primer espacio en el que hemos pasado estos 70 días, ¿verdad? Entonces conversábamos un poco sobre la vivienda, sobre su materialidad, cómo el espacio doméstico también incide de alguna manera en nuestras relaciones familiares y sociales y cómo el hacinamiento se puede prestar para la conflictividad. Y ahora cómo después de estos 70 días en el espacio doméstico vamos a pasar repentinamente a este espacio público y
pues cómo nos vamos a enfrentar a él, ¿verdad? Un poco ese era el objetivo de este espacio de discusión. Y bueno, estamos ya cerrando, gracias, vamos ya sobre las 2 horas de transmisión. Gracias, ingeniero Pastrana, por el apoyo técnico. Bueno, vemos. Hemos tenido dificultades, pero hemos logrado salir con éxito. Estuvo gracias. Complicado esta vez. Gracias a los panelistas, gracias arquitecta Carmen Oviedo, arquitecto José Salvador Chorro, arquitecto Mario Peña, por su tiempo, por los aportes. Gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo en el Facebook, y les invitamos desde ya a nuestro próximo coloquio, que es el próximo viernes 5 de junio, en el que continuaremos hablando sobre espacio público después de la pandemia, ya a puertas de la apertura del espacio público, y conoceremos las medidas concretas que se tomarán en el Parque Cuscatlán para su nueva reactivación. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A todas y todos. Gracias también. Gracias. Saludos. Cuídense mucho. Feliz tarde. Gracias, muy amable. Tarde.